Buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos a ver lo que son principios de cromatografía, nuestro último tema de este curso de análisis instrumental. En esta parte pues vamos a mirar principalmente aspectos básicos de la cromatografía, entre ellos de dónde viene, qué significa cromatografía, tipos de cromatografía y por último los aspectos básicos para entender un cromatograma. Entonces empecemos. Primero pues vamos a tener lo que es el significado de la cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? Entonces primero es un proceso físico en el cual se separan compuestos de una muestra pasando esta a través de una columna que retiene los compuestos dependiendo de las propiedades de cada componente, ya sea tamaño, fuerza iónica, polaridad, carga eléctrica, etc. Entonces, a palabras más sencillas, la cromatografía es separar componentes de una mezcla, separar componentes de una muestra compleja a través de una columna. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una muestra, por lo general las muestras que nosotros utilizamos en el laboratorio tienen muchísimas cosas. Por ejemplo, si es un extracto vegetal, el extracto vegetal va a tener grasas, va a tener terpenos, va a tener saponinas, va a tener colorantes y todo eso lo podemos separar por cromatografía. Lo que se hace es pasar ese extracto vegetal a través de una columna y a través de esta columna se separan todos sus componentes. Por ejemplo, si tenemos un caldo de cultivo de algún microorganismo, la cromatografía me permite determinar cantidad de sales, cantidad de metabolitos que haya producido el microorganismo, incluso compuestos asociados al metabolismo del, del, del microorganismo. Y así es que se obtienen, por ejemplo, lo que son los antibióticos, lo que son los compuestos biológicamente activos, así también se consiguen las levaduras, así también se consiguen muchos componentes para la industria, para la medicina, en fin, para muchos campos. También nos dice que depende de las propiedades, o sea, yo puedo hacer cromatografía utilizando fuerza iónica, o sea, aumentando o disminuyendo la cantidad de sal. Puedo hacerlo por polaridad, utilizando compuestos muy poco polares a compuestos muy polares. También lo puedo hacer por carga eléctrica, que eso es una de las técnicas que se utilizan principalmente para separación de aminoácidos y de péptidos en alimentos y en sustancias. También lo podemos hacer por carga eléctrica en cuanto a campo eléctrico, aplicando una corriente eléctrica a través de un gel, que eso se conoce como electroforesis, que eso lo veremos más adelante. También lo podemos hacer por gravedad, también por exclusión de tamaño, por afinidad. Bueno, eso son, dependiendo de esas propiedades, el tipo de cromatografía. Pero ¿de dónde viene todo esto? Esto viene a partir de los trabajos de este señor, de este ruso. El hombre era botánico, biólogo, y él que encontró, él comenzó a trabajar con sustancias de origen vegetal y a través de una separación que él pudo ver de un colorante vegetal o un extracto vegetal a través de papel de celulosa, encontró una serie de colores que a él le llamó pigmentos y a partir de esos pigmentos vino la definición de cromatografía. Después él lo reprodujo en una columna de carbonato de calcio. Más adelante veremos que estas columnas pues van a tener la fase estacionaria necesaria para hacer el proceso de separación. Entonces él a través de una columna de carbonato de calcio pudo extraer las siguientes sustancias. Por ejemplo, de una hoja podemos hacer un extracto vegetal, podemos hacerlo con un alcohol, en este caso lo hicieron con acetona, y lo que él hizo fue en la columna adicionar el componente del extracto y después de un determinado tiempo elucidando con algunas sustancias como acetona, etanol, pudo ver las diferentes sustancias que componen los colorantes en las hojas. Entonces ahí encontramos que la luteína, la carotina, la paleofitina, las clorofilas, que pues de ahí viene el color verde, y pues obviamente mucho tiempo después
vamos a ver que estos grupos van a tener alguna influencia en los métodos espectroscópicos. Sin embargo, pues en esta época, eso era a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los trabajos de Michael Svet, él también trabajó con el huevo, con la yema del huevo, con la albúmina del huevo, o sea, la clara, y encontró sustancias interesantes. ¿Qué pasó con el estudio de él? Él pues no tuvo gran impacto a nivel mundial porque pues todo su trabajo estuvo en un idioma ruso, entonces obviamente fue una limitante. Por tanto, la cromatografía se vino a desarrollar ya casi a mediados del siglo XX. ¿Listo? Pero bueno, la cromatografía hoy en día es una de las técnicas más utilizadas para separar compuestos. Nosotros podemos obtener una gran cantidad de compuestos utilizando técnicas cromatográficas, ya sean tipo columna, tipo plano, ya utilizando campo eléctrico o utilizando bombas de depresión, de altísima presión, que son las conocidas como las HPLC. Todo eso es gracias a la cromatografía. Para que haya un proceso cromatográfico, o sea, para que haya un proceso de separación, nosotros tenemos que tener en cuenta dos componentes supremamente importantes, y son la fase estacionaria y la fase móvil. Todo proceso cromatográfico tiene estos dos componentes. Obviamente, dependiendo de la técnica, pues ya se le adicionan otros factores, se tienen en cuenta otros aspectos, se utilizan máquinas un poco más especializadas, pero el principio es el mismo, una fase estacionaria y una fase móvil. ¿Qué es la fase estacionaria? La fase estacionaria es el soporte donde ocurre todo el proceso. Es como, por ejemplo, hacer pasar una solución de color vino tinto a través de azúcar. ¿Qué va a hacer el azúcar? El azúcar va a retener el paso del vino tinto, pero poco a poco, a medida que se va nutriendo del vino tinto, ese proceso va a ir a través del azúcar hasta llegar al final que toda el azúcar quede impregnada. El azúcar que se hizo para ese proceso con el vino tinto es lo que se conoce como la fase estacionaria, es la que va a separar los componentes de la muestra. Y pues obviamente hay muchos factores para tener en cuenta las fases estacionarias: tamaño de poro, tamaño de partícula, si es cargada eléctrica o positivamente, si tiene cadenas hidrofílicas, si tiene cadenas hidrofóbicas, que si tiene condiciones ácidas, neutras o básicas. O sea, la fase estacionaria es muy versátil, dependiendo de la técnica, dependiendo de lo que nosotros queremos separar. La fase estacionaria puede ser líquida, puede ser sólida. Cuando es fase líquida, se conoce como una cromatografía de reparto, que eso ya lo veremos más adelante. Estacionaria, principalmente esta permanece inmóvil, porque pues ahí es donde va a haber un proceso de retención. ¿Qué es un proceso de retención? Un proceso que impide el paso de los componentes de una mezcla. Entonces, si los componentes tienen diferente tamaño, entonces por tamaño la separación se va a dar. Y para que haya ese paso, para que haya ese proceso, se necesita de una fase móvil. Esta fase móvil me va a permitir el flujo de los componentes a través de la muestra. ¿Cómo se da eso? Obviamente una puede ser gravedad, otra puede ser presión, otra puede ser un campo eléctrico, o puede ser solamente por centrifugación, que esas son las técnicas de reparto. La fase móvil por lo general es gas o es líquido. ¿Por qué? Porque a partir de los gases y de los líquidos puede haber un fluido, puede haber un movimiento, puede haber un desplazamiento. Entonces, la fase móvil es principalmente los solventes que se utilizan para el proceso de separación. ¿Qué fases móviles encontramos? El agua, alcoholes, la acetona, las sustancias halogenadas como el cloroformo, el éter de petróleo, todos ellos se utilizan para este fin, dependiendo de, obviamente, las características del proceso, que ya veremos con más detalle más adelante. Bueno, entonces aquí tenemos un proceso, un paso a paso de cómo se hace una separación por cromatografía. Obviamente, pues
lleva varios pasos, pero vamos a ver aspectos principales de esta separación. Veamos en el paso 1. En el paso 1 hablamos de la columna. Cuando hablamos de un proceso de cromatografía, necesitamos una columna. Esta puede ser de vidrio, esta puede ser de acero inoxidable, puede ser de algún polímero, incluso puede ser papel o un soporte sólido como es la alúmina o la gel de sílice, que eso ya lo veremos más adelante. Entonces en este proceso necesitamos un soporte. ¿Para qué? Para poder contener la fase estacionaria. Ahí hay como una especie de vasito con algo puntudo. Ese algo como puntudo, sesgado o grisáceo es lo que se conoce como la fase estacionaria. Entonces, dependiendo de la técnica, dependiendo del tipo de sustancia, esa fase estacionaria puede ser silicagel o gel de sílice, puede ser alúmina, puede ser celulosa, puede ser cadenas carbonadas de 18 carbones, que son las técnicas de RP18. También pueden ser líquidos muy estables como el agua o los alcoholes cuando hablamos de una cromatografía de reparto. Puede ser incluso azúcar. O sea, este señor ruso que hablamos anteriormente, él utilizó azúcar como soporte, como fase estacionaria. Y pues gracias a esos trabajos se pudo determinar los componentes coloreados de las hojas en los vegetales. Entonces, este soporte puede tener varias propiedades, como lo puede ser la acidez en la alúmina, o puede ser intercambio iónico, si es una resina de intercambio, si es azúcar va a ser una cromatografía en fase reversa, que ya lo veremos más adelante, y pues obviamente dependiendo de ese soporte se da el nombre o la técnica cromatográfica. Después de eso hay como un líquido agua marina. Ese líquido agua marina va a ser el solvente que va a presentar unas de las características apropiadas. Por ejemplo, ustedes deben haber visto en sus materias de química que disuelve entre componentes parecidos. Por ejemplo, yo no puedo separar aceite, los componentes del aceite utilizando agua, porque son polaridades distintas. Yo no puedo utilizar un alcohol para separar compuestos grasos de un componente alimenticio. ¿Por qué? Porque obviamente no son compatibles. Aquí pasa exactamente lo mismo. El solvente debe ser afín a la fase estacionaria. ¿Cómo así? Si yo utilizo una fase polar, o sea, que tiene alta carga o que tiene grupos un poco cargados, las fases polares, las estacionales polares, son afines con el agua. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una separación, pues voy a utilizar compuestos similares al agua para hacer la separación. Obviamente, hay cromatografías que soportan desde condiciones muy poco polares a muy polares y viceversa. Entonces, el solvente debe ser afín a la columna. ¿Para qué? Para que haya una separación más eficiente. En el tercer tubito del diagrama que tenemos ahí, vamos a mirar que ya el solvente está con la fase estacionaria y vemos que el volumen o la cantidad de fase estacionaria es menor. ¿Qué quiere decir eso? Que se compactó. Entonces, las separaciones son eficientes, son importantes de ver cuando las fases están altamente compactadas. ¿Por qué? Porque el proceso va a ser más lento y un proceso más lento va a ser más eficiente. O sea, la separación va a ser mucho mejor. Entonces, por eso ahí, cuando nosotros aplicamos el solvente de una manera automática, por decirlo así, va a comprimir la fase estacionaria. Y la fase estacionaria debe estar siempre húmeda. Húmeda no quiere decir que solo tenga agua. Húmeda o humectada es que debe tener el solvente. Si ustedes dejan en un proceso cromatográfico secar la columna, pues obviamente no habrá una separación adecuada.
Después ahí del paso 3 que ahí vemos, el vasito tiene como una puntica café, como una puntica oscura. Esa puntica es la muestra. Entonces en el proceso 4, ahí en el tubo hay como una línea café. Esa línea café que me está indicando que cuando ya la columna ha sido preparada con el soporte, la fase estacionaria y con la fase móvil, se siembra la muestra. ¿Qué es sembrar la muestra? Sembrar la muestra es colocar lo que queremos separar. Por ejemplo, yo quiero separar los componentes del café, o sea, el café de, del el que se prepara el tinto, las bebidas cafeinadas. Entonces, yo quiero separar el polvito de café, a ver qué tiene. Entonces, yo coloco una pequeña cantidad de café en una espátula, una cuchara, qué sé yo, y la mezclamos con un poquito del solvente que se preparó la columna, o sea, la que se le colocó a la fase estacionaria. Se mezcla para que forme una solución homogénea y la colocamos en la parte superior de la columna. Obviamente, dependiendo de la técnica, puede ser en la parte superior o en la parte inicial, o hay, por ejemplo, equipos donde existen compartimentos para colocar la muestra. Obviamente, si es automatizado. Entonces ahí colocamos la muestra. Esta muestra debe estar humectada con el solvente que vamos a realizar la separación. En el paso 5, ustedes van a ver que ya se le adiciona una pequeña cantidad de solvente y que ya aparece un color rojo y un color azul. Obviamente esos colores no es que todas las muestras van a ser de rojo y azul, no, obviamente no. De hecho, muchos de los procesos cromatográficos, la sustancia no tiene color. Entonces ahí se requiere otro sistema de detección ya basado en técnicas instrumentales tecnológicas, ya sea arreglo de diodos, ya sea el tipo scattering, bueno, todo eso que veremos más adelante. Entonces, cuando nosotros colocamos el solvente, ya sea por gravedad, por presión o por una fuerza centrífuga o por un campo eléctrico, los componentes van a empezar a migrar a través de la columna. ¿Qué es migrar? Moverse de acuerdo al solvente. Entonces, por ejemplo, hay técnicas donde se utiliza la polaridad, desde una polaridad muy baja a una polaridad muy alta. Y debido a eso, pues hay la separación de los compuestos por polaridad. Otros son por tamaño, que son los que se conocen como los tamizajes moleculares, o también por campo eléctrico. Entonces, al inicio de la columna hay un electrón negativo, al final de la columna hay un electrón positivo, y por migración de electrones se separa los componentes. Eso es lo que se conoce como electroforesis y es una de las técnicas más utilizadas para separación de proteínas. Entonces, ya cuando llegamos a la sexta parte de este diagrama, sin dejar de secar la columna, siguiendo adicionando la cantidad de solvente de fase móvil, pues como ustedes ven, los componentes comienzan a separarse aún más. Tanto así que cuando llegamos al séptimo ya podemos recolectar nuestra primera fracción. Esas fracciones, ¿cómo se recolectan? Ya sean por un automuestreador, o con tubito de ensayo, o con viales. Bueno, hay muchas formas de recolectar la muestra. Obviamente, si los componentes son coloreados, mucho más fácil. Si no, pues obviamente uno recurre a técnicas como el ultravioleta, eh, eh, dispositivos a base de yodo, o por técnicas instrumentales, ya sea por infrarrojo, por resonancia o por espectrometría de masas, que ese es uno de los más utilizados. Después de eso llegamos al 8. En el 8 ya termina de salir todo el componente rojo. Entonces, siguiendo adicionando el solvente, ya sea aumentando o disminuyendo polaridad, aumentando o disminuyendo carga eléctrica, aumentando o disminuyendo corriente eléctrica, pues vamos migrando los componentes. Y aquí ya recuperamos el último componente. Y noveno, pues obviamente seguimos pasando solvente hasta limpiar la columna, o sea, para que todos los componentes salgan y nosotros podamos recolectar por componente todo lo que estaba en la mezcla. Obviamente es un diagrama, se ve sencillo,
y la cromatografía es muy bonita de trabajar, es una técnica muy, muy versátil, muy eh, ampliada en conocimiento, en aplicaciones, en muestras, en sectores de la economía, en investigación, en medicina. Tiene muchísimo campo de acción. Entonces, el proceso es el mismo para todas las técnicas. ¿Qué va a variar? La instrumentación. En algunos se utilizan máquinas de alta presión, en otros se utilizan sistemas de alto vacío, en otros se utilizan la gravedad, o sea, centrifugación, otros pues la gravedad como si nada, son columnas clásicas que ya veremos más adelante. Entonces ahí tenemos cómo es la cromatografía. ¿Listo? Bueno, ¿qué tipos de cromatografía vamos a encontrar en el mercado, en la investigación, en el laboratorio de bacteriología? Obviamente ustedes van a hacer cromatografía, ya sea en capa fina, ya sea en capa delgada, ya sea en columna o ya sea a través de una técnica instrumental como el HPLC o el MASAS. Entonces, veamos qué es. Dependiendo de la fase estacionaria y la fase móvil, o sea, dependiendo de esos dos factores, que son los más importantes en la cromatografía, podemos tener una gran variedad de técnicas cromatográficas. ¿Cuál es la ventaja de la cromatografía? La capacidad de separar sustancias muy complejas. Por ejemplo, ustedes quieren saber qué tiene la naranja. Obviamente, pues uno va, digamos que no existiera internet y que no hubiera libros de información, pero si tenemos una técnica cromatográfica, yo con esa técnica cromatográfica puedo determinar compuestos como las vitaminas, como los terpenos, como los aceites esenciales, como el agua, como las sales minerales, como las hormonas, todo eso con solo una técnica cromatográfica. Entonces, de ahí viene su gran importancia, esa gran capacidad de separar sus sustancias con una gran cantidad de componentes. Además que el tipo de muestra también dará posibilidad de separación. Obviamente nosotros no vamos a separar, por ejemplo, si tenemos una crema cosmética, no vamos a utilizar esa crema haciendo una separación tipo cromatografía de gases, porque pues obviamente no sería viable. Entonces también la muestra es importante para escoger qué tipo de técnica vamos a utilizar. Entonces veamos, tipos de cromatografía están las de columna o las clásicas, que pues obviamente el soporte es una columna, fase estacionaria y fase móvil. También tenemos la plana que se hace en plaquita, y ya pues más adelante hablaremos al respecto. Cuando hablamos en columna y cuando hablamos de plana, encontramos esta tabla, una tabla que pueden conseguir fácilmente en cualquier libro, incluso en internet pueden encontrar este tipo de tablas, pero pues aquí tenemos más o menos lo más conocido, lo más utilizado en un laboratorio. Entonces veamos en columna abarca principalmente tres tipos de cromatografía: la cromatografía de gases, la líquida y la de fluidos supercríticos. Entonces veamos primero qué es la cromatografía de gases. La cromatografía de gases es una técnica instrumental que nos permite separar por un soporte gas líquido, gas sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que el componente debe ser gaseoso. Y la fase estacionaria puede ser un líquido y un sólido. Aquí ya aparece la palabra absorbido. No es que esté mal escrito. Recuerden que hay dos formas de retención en un proceso físico. Absorción con B larga, donde implica ser retenido en tres dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? O sea que entra dentro de una sustancia sin haber una reacción química. Por ejemplo, cuando ustedes le colocan agua a una esponja de conejar que se lava la losa, ese es un proceso de absorción. El agua queda retenida dentro de la esponja, pero dentro de la esponja no ocurre nada, solamente una interacción física, que se queda el agua dentro de la esponja. Cuando hablamos de absorción con D,
estamos hablando de un proceso que solo ocurre en superficie. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando ustedes untan, por decirlo así, la punta de un lapicero con tinta. El proceso que está ocurriendo en la punta del lapicero es un proceso de absorción con D. Entonces, absorción es un proceso de retención en una dimensión. En superficie siempre ocurre eso. O sea, todas las interacciones que vamos a encontrar en cromatografía son de tipo absorción con D. ¿Listo? Procesos implicados, partición. ¿Qué quiere decir partición? Partición quiere decir repartir. O sea, una parte queda en un lado, otra parte queda en otro lado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver algo conocido como el coeficiente de partición o coeficiente de reparto, que ese es un factor importantísimo en los procesos de separación. ¿Qué es el coeficiente de reparto o el coeficiente de partición? Es un coeficiente que me indica la afinidad que hay de un compuesto con un solvente. Eso es principalmente lo que es el coeficiente de reparto. Entonces, la partición entre un gas y un líquido. Entonces, parte del componente a separar queda con el gas, otro componente queda con el líquido y ahí se basa el proceso de separación. En un proceso de gases, gas sólido, pues el principal proceso de separación será por absorción. Absorción que en cromatografía de gases es un tubo, que es como un tubo tipo manguera, donde en las paredes de la manguera está retenido la fase estacionaria. Por lo general son los siloxanos o silicatos, pero bueno, eso ya lo veremos en su debido momento. Las cromatografías líquidas. Las cromatografías líquidas son las más conocidas, las más utilizadas en un laboratorio. Gases, el complique es trabajar con gases, o sea, el equipo debe estar aislado, porque si no está aislado, pues se presentan fugas y el proceso pues va a ser terrible. En cambio, en la líquida, los soportes líquidos ofrecen una gran facilidad a la hora de manejarlos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando líquido, que es una de las formas que se separan los componentes activos de las pasifloras. Pasifloras estamos hablando de curuba, de gulupa, maracuyá y todos ellos. De estas frutas se pueden extraer compuestos calmantes, tranquilizantes. ¿Y cuál es la técnica? Una cromatografía líquida. Y eso es lo que se conoce como una cromatografía de reparto, cuando fase estacionaria es líquida y la fase móvil es líquida. ¿Y cómo se separa? Por centrifugación principalmente. Líquido absorbido enlazado a una superficie sólida, por lo general eso es una manguera muy larga, donde está pues, contenida la fase estacionaria. Partición entre líquidos inmiscibles. Por lo general para hacer esos procesos se utilizan líquidos que no se pueden mezclar, por ejemplo aceite de agua. Es un proceso de partición. La cromatografía líquido sólida, que pues es principalmente la columna clásica y los procesos de HPLC. HPLC quiere decir cromatografía líquida en alta eficiencia, pero pues obviamente sus, sus iniciales en inglés. En español sería tipo CLAE, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, los líquidos sólidos en la fase estacionaria pues va a ser obviamente un sólido, por lo general son resinas, alúmina, sílica gel o gel de sílice, puede ser también cadenas de RP18 que son siloxanos o compuestos muy hidrofóbicos, y pues el proceso implicado en la separación de líquido sólido es absorción en la fase estacionaria. Intercambio iónico, como habíamos dicho, una de las técnicas que más se utilizan para separar aminoácidos pues, de sustancias orgánicas. Las resinas de intercambio iónico son resinas muy costosas, pero muy eficientes para separar aminoácidos. También se utiliza bastante para la separación de proteínas, para la separación de péptidos, para la separación de ácidos nucleicos. ¿Y cómo es el intercambio o la separación? Por intercambio iónico. ¿Qué quiere decir intercambio iónico?
Recuerden que un ion es una sustancia cargada positiva o negativamente. Catiónico, si es carga positiva. Aniónico, si es carga negativa. Intercambio iónico, ¿qué quiere decir? Que yo cambio un cation o un anión por el componente que yo quiero separar. Ejemplo, si yo tengo una columna con cloruro de sodio y le coloco un aminoácido que está positivo, en el proceso se va a intercambiar el sodio por el aminoácido. Entonces queda el aminoácido retenido y el sodio sale como si nada. Eso es un intercambio. Intercambio el aminoácido por el sodio. Entonces esos procesos se hacen a nivel molecular. Obviamente así que uno lo vea en la columna, pues obviamente no. Pero son procesos muy útiles cuando las sustancias son cargadas. ¿Y cuáles son sustancias cargadas? Más habituales, los aminoácidos y los péptidos. Ustedes, los que hayan visto bioquímica, verán que es una técnica supremamente importante para determinar punto isoeléctrico, que es un concepto bastante utilizado en bioquímica. Exclusión molecular. El conocido tamizaje molecular. ¿Qué es la exclusión molecular? Separación por tamaño. Entonces se utiliza un soporte, muchas veces en líquido, algunos otros son geles, de poro muy grande. Entonces lo que se hace es separación por exclusión molecular. ¿Y dónde vemos eso? Principalmente en procesos de bioquímica. Por ejemplo, nosotros queremos separar proteínas por tamaño. Obviamente utilizamos una de exclusión o tamizaje molecular. También, por ejemplo, cuando queremos separar hormonas, queremos separar cofactores de una reacción enzimática, todo eso se hace con exclusión molecular. Es una de las más utilizadas cuando tenemos gran cantidad de proteínas de diferente tamaño. Entonces se utiliza esta técnica. El proceso implicado es un proceso de partición si llega a ser líquido, o es un tamizaje si es un gel o el sólido de la fase estacionaria. Las de afinidad, que son una de las técnicas más costosas, porque pues obviamente pues, requiere una estructura más definida, pero son las de mejor eficiencia en separación. ¿Cómo así? Si yo utilizo un método de afinidad, una cromatografía por afinidad, la afinidad me va a separar un compuesto sí o sí, el que yo quiera, dependiendo de la fase estacionaria. Por ejemplo, yo quiero separar un anticuerpo que hay en la sangre. Yo utilizo una cromatografía de afinidad porque la cromatografía de afinidad va a ir por el anticuerpo y todo el resto sigue derecho. Entonces, obviamente, la afinidad necesita linkers, o sea, conectores específicos para lo que yo quiero separar. O sea, yo no quiero tener ahí varias cosas, sino solamente una cosa, por eso su costo. Al ser afina a una sola cosa, pues tiende a ser un poco más costoso, pero la eficiencia es supremamente alta. Líquido, grupo específico enlazado a una superficie sólida. Por lo general, las cromatografías de afinidad son un soporte sólido con linkers que son los que tienen la especificidad por una proteína, por un anticuerpo, por un antígeno, por un grupo, no sé, biológicamente activo. O sea, no las más eficientes, pero pues obviamente su costo aumenta. Proceso implicado es una partición entre superficie líquida y líquido móvil, pero bueno, la afinidad es bastante alta. Y la última, fluidos supercríticos. ¿Qué son fluidos supercríticos? Son fluidos que se obtienen a condiciones extremas, extremas en temperatura, extremas en presión. Fluidos supercríticos es una de las mejores técnicas para separar componentes activos de los vegetales. Por ejemplo, ustedes quieren sacar la esencia del jazmín, que es una de las esencias más costosas en el mundo. ¿Por qué? Porque es una de las más agradables que hay al olfato, pero son de las más difíciles de conseguir. Entonces, un fluido supercrítico es especial para eso. Fluidos supercríticos es, por ejemplo, tener el CO2 de manera líquida, que esto es una forma bastante extrema de tener. Entonces, cuando se excede en presión y en temperatura, se obtienen los fluidos supercríticos. Son
cercanos al punto triple. ¿Qué es el punto triple? Una condición que tienen las sustancias para encontrarse en sus tres estados simultáneamente. Obviamente son conceptos que no manejamos, pero pues a eso se deben los fluidos supercríticos. La fase estacionaria es muy similar a la cromatografía líquida de alta eficiencia, pero pues obviamente utilizan fluidos supercríticos. ¿Cuál es la ventaja de los fluidos supercríticos? Que no dañan la muestra o los componentes. En cambio, hay otras técnicas que son destructivas, o sea que no se pueden recuperar. Partición entre un fluido supercrítico y una superficie enlazada es el proceso que sucede en un fluido supercrítico. Esos, a grandes rasgos, son las de tipo columna. Obviamente hay otras, pero estas son las más utilizadas, las más conocidas y son las más generales. Cuando hablamos de cromatografía plana, estamos hablando de cromatografías donde el soporte está situado ya sea en un soporte metálico o de vidrio, un soporte como el papel o una placa de gel, que es la electroforesis. Entonces veamos cada una de ellas. Capa fina, líquido sólido. Líquido va a ser la fase móvil, el sólido la fase estacionaria. Por lo general, las de capa fina se utiliza celulosa, se utiliza alúmina o se utiliza gel de sílice. Fase estacionaria pues va a ser el gel de sílice, la alúmina o la celulosa, y el proceso es un proceso típico de absorción. En papel pues es celulosa principalmente, sino que pues este papel va a ser especial. ¿Por qué? Porque no va a deshacerse con los solventes. Entonces si usted le aplica agua, pues lo único que va a haber es el papel húmedo, pero no se va a deshacer. Los de celulosa, que también es un tipo de absorción muy utilizado para la separación de componentes de bajo peso molecular y de componentes de baja polaridad. Y la electroforesis, que es una de las más utilizadas y más conocidas en el campo de la bioquímica, eh, pues lo que se hace es un gel, que puede ser un gel de poliacrilamida, se siembran las muestras y lo que se hace es colocar un campo eléctrico, una corriente eléctrica y por corriente eléctrica pasa de lo negativo a positivo. Ese transcurso permite la separación de las mezclas. Una técnica muy utilizada para determinar proteínas en una muestra. Por ejemplo, yo quiero saber qué proteínas tiene una amiba. Obviamente, pues hay un pretratamiento de la amiba y todos los compuestos que ella libera pues pueden ser analizados por electroforesis. Es una de las grandes ventajas de esta técnica. ¿Qué proceso está implicado? La migración por campo eléctrico. Como les venía diciendo, hay muchas técnicas, pero aquí están las más conocidas, las más manejadas y las más que han avanzado actualmente. ¿Listo? Vamos entonces con las cromatografías en columna. Aunque no vamos a ver técnica por técnica, vamos a mirar cómo es que trabaja la columna. Sé que ya al principio hablamos de un proceso similar, pero aquí vamos a mirar cómo trabaja en todos los aspectos de una cromatografía en columna. Primero, el color amarillo ocre, fase estacionaria, como les había dicho, es un soporte que depende de la técnica, depende de la muestra y depende de la fase móvil. ¿Qué soportes vamos a tener? Gel de sílice o sílica gel, como lo quieran llamar. Alúmina, que es una sustancia ácida, entonces es genial para separar compuestos polares. Está el gel de poliacrilamida, si es electroforesis. Están las cadenas de siloxano, si es cromatografía de gases. Están las columnas RP18, si llegan a ser de cromatografía líquida. Entonces hay muchas fases estacionarias. El moradito pues va a ser la muestra. Segundo, ya cuando está empacada la columna, obviamente si es cromatografía de gases, pues ya la columna viene preparada. Entonces lo que se hace es la elución. ¿Qué es la elución? Es la migración de los componentes a través de la columna y obteniendo esas fracciones.
Obviamente la elusión o el eluyente va a ser el solvente, se va a hacer la separación, obviamente se tienen que recoger todas las fracciones, así sea solo solvente, ¿por qué? Porque posiblemente en alguna de esas fracciones haya un compuesto de interés. No todos los compuestos tienen color, no todos los compuestos salen a una longitud determinada. Siempre van a haber variaciones y es bueno desde el inicio hasta el final del proceso tener en cuenta todas las fracciones, las cuales pueden ser detectadas con el ojo humano, pueden ser detectadas con luz ultravioleta, pueden ser detectadas con algún reactivo, en el caso de separación de aminoácidos y demás. Entonces ahí viene la ilusión de los componentes, cada vez la primera ilusión que es el de color rojo, la segunda ilusión que va a ser el de color azul. Ese es un proceso de cromatografía independiente de la técnica que estemos utilizando. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos un diagrama un poco más simple de cómo se da el proceso de separación, donde tenemos la aplicación de la muestra y abajo tenemos T0, T1, T2, T3 y T4. ¿Qué es eso? Más adelante veremos los componentes de un cromatograma. ¿Qué es un cromatograma? Pues es un espectro que sale a partir del proceso cromatográfico. Y los T0, T1, T2, T3 y T4 son los tiempos que requiere cada fracción para salir. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven abajo del diagrama, hay una gráfica donde hay A y B, donde se presenta un compuesto de interés o un componente de la mezcla. Ahí es donde nosotros miramos el tiempo donde salió y la cantidad que salió. Entonces, si yo tengo esos dos componentes, A y B, salieron en tiempo 3 y tiempo 4. Más adelante veremos que eso es lo que se conoce como tiempo de retención. Y además, tengan en cuenta que la cromatografía, dependiendo del estilo en que se haga, se conoce como analítica, si nos da el cromatograma, y preparativa, si yo puedo recolectar gran cantidad de componente o puedo recuperar todo el componente que hay en la mezcla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un espectro de cromatografía de gases y cada señal me indica pues un componente. Entonces veamos, ahí tenemos varios piquitos, entonces si uno cuenta, esa muestra tenía 14 compuestos. Entonces, cromatografía de gases quiere decir que los primeros tenían baja polaridad, los últimos tendrían alta polaridad, porque pues fue un proceso con polaridad. Y todos ellos, la altura de la señal me va a indicar cuánto había. Entonces, por ejemplo, al final del cromatograma, por allá tiempo 9, que el tiempo se da en el eje X, en el eje horizontal, quiere decir que ese componente está en menor proporción que el que está por allá a 5. Si nosotros vemos por ahí en 6, 5, hay uno que está chiquitín. Entonces ese chiquitín quiere decir que hay muy poca cantidad de ese componente en la mezcla. Aquí tenemos un poco más elaborado, que es uno de cromatografía líquida de alta eficiencia, y es una mezcla de aminoácidos. Entonces tenemos glicina, lacina, citosina, la sal de amonio, ornitina, lisina, bueno, todos ellos ustedes los van a conocer en bioquímica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo de lisina hay cantidad muy similar a lo que hay de glicina. Por ejemplo, ornitina, que es un aminoácido implicado en formación de fibras musculares, está en menor proporción que la sal de amonio. Entonces, esa es la información que me da un proceso de separación. Cada señal me indica qué componente hay en esa mezcla. ¿Listo? Ahora veamos qué son los cromatogramas. Los cromatogramas son los espectros que resultan a partir de una separación cromatográfica. Obviamente, si el proceso es muy sencillo, pues los cromatogramas que vamos a obtener son muy rudimentarios. Sin embargo, pues cuando el nivel de los espectros mejora o empeora dependiendo de la técnica. Por ejemplo,
Cromatografía de gases, ustedes tuvieron un cromatograma con muchas señales, pero si ustedes utilizan la misma muestra en una cromatografía de papel, obviamente no van a tener eso. Entonces los cromatogramas dependen bastante del equipo y de la columna. Bueno, principalmente de la columna. Y miremos en qué consiste un cromatograma. En el eje X, que ustedes ven ahí en la parte inferior, hay algo que se conoce como tiempo. El tiempo puede estar en segundos o en minutos. Bueno, si el proceso es muy largo, pues obviamente lo haremos en horas. O si es muy largo, entonces lo haremos en días. Pero pues una separación que dure días, pues no es nada eficiente. Entonces, por lo general lo vamos a encontrar en segundos o en minutos. Este cromatograma me está indicando tres señales. ¿Cómo así? Entonces, la primera señal que está en la parte izquierda, donde dice CH4, quiere decir que esta separación fue a partir de una cromatografía de gases. ¿Y yo cómo sé eso? ¿Por qué? Porque la primera señal siempre es el solvente. El solvente, que en este caso es metano, y el metano es un gas. Entonces, si nosotros vemos que la separación es gas, un gas sólido, pues obviamente es una cromatografía de gases. ¿Listo? La segunda muestra se puede decir que es octano. Y la tercera muestra, que está allá a la derecha, más hacia la derecha, es nonano. ¿Qué es octano y qué es nonano? Son componentes que tienen la gasolina. O sea, este cromatograma viene a partir de un análisis de una muestra de gasolina. Entonces, veamos. Si yo aplico cierta intensidad, ya sea por presión, por gravedad, por corriente eléctrica, bueno, por esas cosas, pues puedo tener esa migración de los componentes. ¿Qué más me dice este cromatograma? Que el nonano duró más tiempo que el octano en salir. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el tiempo de retención es mucho más grande. ¿Qué otra cosa me está diciendo el cromatograma? La señal del nonano es más grande que el octano. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de nonano en esa gasolina es mucho mayor a la que tiene el octano. ¿Que yo puedo determinar cuánto? Sí. La ventaja de la cromatografía es que me permite determinar cantidades, así como lo vimos en espectroscopía. Y pues obviamente eso va a ser parte de la columna y del equipo. ¿Qué otra información nos indica? La intensidad de la señal o la altura. La altura me indica cantidad de muestra y la afinidad que hay con la técnica. Entonces aquí podemos ver que el nonano es muy afín a la técnica, es apropiada y pues obviamente pues es ideal para separar los componentes de la gasolina. Ahí aparecen otras letricas, unas así chiquitas. Entonces está el W que es ancho de banda, que veremos más adelante. Pues obviamente está en inglés, que es weight que quiere decir ancho. Está una letra griega que se conoce como sigma, que en términos cuantitativos es la desviación estándar de la gráfica. Obviamente, no sé si ustedes estén familiarizados con las distribuciones gaussianas. Las distribuciones gaussianas me indican qué tan desviado está un dato del valor real. Y el valor real nos da el tiempo de retención. Entonces, ese sigma que ustedes ven ahí chiquito, ahí arriba de W medio, me está diciendo que hay un 2.35 desviaciones respecto a la señal de octano. Y el ancho de banda son 4 sigmas, entonces estamos hablando de alrededor de 9 o 10 en, en unidades de desviación. Igual son conceptos que no vamos a trabajar, pero es bueno que sepamos de dónde vienen. Los parámetros cromatográficos les encanta trabajarlo en la mitad de la altura. Eso es principalmente por términos estadísticos, más que todo. O sea, no es proceso de separación, sino más cómo se trabajan los datos a nivel estadístico. Con la cromatografía nosotros podemos llegar a lo que se conocen como análisis multivariable, pero bueno, eso son cosas de otro, de otro, de otro componente. El tiempo cero, pues es el tiempo cuando yo coloco la muestra al inicio del proceso. Cuando yo inyecto, cuando yo coloco, cuando yo deposito, cuando yo siembro, ahí es cuando yo tomo el tiempo cero. Eso es un cromatograma. Obviamente los cromatogramas pueden ser más o menos complejos, más o menos separados, pero
la información que podemos sacar, que es información muy valiosa, además que pues obviamente los equipos cada vez dan más herramientas para determinar lo que uno quiere de una forma más sencilla y más rápida. Veamos entonces cada componente que posee los cromatogramas. Vamos primero como el tiempo de retención. Entonces, ¿el tiempo de retención qué es? Es el tiempo transcurrido que hay desde el momento de la inyección de la muestra hasta el momento que aparece la señal en el cromatograma. Eso es un tiempo de retención. El tiempo transcurrido donde aparece nuestra primera señal respecto a al tiempo de inyección, o sea, tiempo cero. Ahí tenemos un cromatograma donde está la señal versus tiempo. Y el tiempo de retención, pues, obviamente va a ir del compuesto. Pero siempre, siempre en todo cromatograma hay una señal inicial que no hace parte de la muestra y principalmente se debe al solvente. Esa señal que aparece del solvente o que aparece de la columna porque hubo un compuesto que se retuvo en procesos anteriores es lo que se conoce como tiempo muerto. Ese tiempo muerto es una señal en el tiempo que no pertenece a la muestra y es principalmente el solvente o compuestos que no fueron elucidados en un proceso anterior. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para mirar que no estoy teniendo un compuesto, sino que puede ser otra cosa y no voy a tener en cuenta eso. Entonces, si yo tengo un tiempo muerto y el tiempo de retención que pertenece al compuesto, puedo determinar un factor de retención que me dice la relación que hay entre el tiempo muerto y el tiempo de retención. Y en términos prácticos me indica la posibilidad de que de pronto el tiempo de retención tenga algo que ver con el tiempo muerto. Cuando ese valor es muy grande, pues obviamente quiere decir que el tiempo muerto es de otra cosa. Pero cuando son muy cercanos, puede decir que el factor de retención es muy afín, o sea, tanto el compuesto como el solvente y eso son muy afines a la columna. Es un factor que muchos analistas lo hacen, es un valor adimensional, o sea que no tiene unidades y que me puede indicar qué tan afín es el compuesto al solvente y a la columna. Ancho de banda. El ancho de banda me va a indicar la cantidad. O sea, nosotros podemos utilizar en cromatografía el ancho de banda para decir cuánta cantidad hay de componente. Obviamente, entonces, cuando hablamos de ancho de banda, estamos hablando de la amplitud que tiene la banda en su línea base. ¿Qué es la línea base? La línea que va por debajo del cromatograma, o sea, la línea que va cercana al eje X, al eje horizontal. Los puntos de inflexión por lo general me van a indicar en términos estadísticos las desviaciones que hay cuando es una curva gaussiana. Entonces, obviamente nosotros no vamos a trabajar muestras que sean muy complicadas, entonces no vamos a ver desplazamientos a la izquierda, a la derecha o desviaciones a la idealidad de una curva gaussiana. Todo eso tiene que ver con estadística. Y obviamente pues el tau me va a indicar que es un ancho medio o ancho de banda medio, que es un término más utilizado en la investigación. Pero principalmente el ancho de banda me va a indicar la cantidad de componente que hay. Entonces, entre más ancho sea eso, quiere decir que hay más compuesto o posiblemente tenemos un problema de resolución, que ese es otro factor que vamos a ver más adelante. Pero principalmente el ancho de banda me indica cantidad de muestra. Tanto la altura como la amplitud de la base me va a indicar la cantidad de muestra. Eso se hace en análisis cuantitativo. Platos teóricos. Platos teóricos, como su nombre lo indica, son teóricos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando hablo plato teórico estoy hablando de la eficiencia de la columna. O sea, me está diciendo cuán bueno es el proceso utilizando esa columna. El término de platos teóricos viene a partir de las destilaciones. Las destilaciones simples y las destilaciones fraccionadas utilizan muchísimo el valor de platos teóricos. ¿Por qué? Porque una columna de destilación que tenga muchos platos teóricos, la separación de los componentes es mucho más fuerte y mucho mejor que, por ejemplo, una de platos teóricos poquito. ¿Qué quiere decir eso? A mayor número de platos teóricos, mayor es la eficiencia de la columna para separar una mezcla.
Obviamente cuando aplicamos esto en cromatografía estamos hablando de la eficiencia de la columna. ¿Y qué tiene que ver la eficiencia? El ancho de la columna y el largo de la columna. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla muy compleja, por ejemplo la sangre, que es una muestra muy compleja, la sangre tiene sales, tiene grasas, tiene hormonas, tiene péptidos, tiene linfa, tiene células como plaquetas, tiene células como los leucocitos, eritrocitos, todo eso. Y si utilizo una columna pequeña y muy delgada, pues obviamente no va a tener casi platos teóricos. Entonces la separación va a ser malísima. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Número de platos teóricos, que lo conocemos como n, va a ser igual a 16, es un factor que viene a partir de estadística, por el tiempo de retención sobre el ancho de banda al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé cuántos platos teóricos tengo si yo hago el cociente del tiempo de retención, o sea, el tiempo que transcurrió un compuesto en salir sobre el ancho de banda, o sea, qué tan grande o tan pequeño, me va a decir el número de platos teóricos. Aquí hay un ejemplo de por qué es importante los platos teóricos. Primero, cuando hay muy pocos platos teóricos, si la muestra es compleja, puede haber algo llamado solapación o sobreexposición de las señales. Y pues obviamente cuando uno va a hacer un análisis cuantitativo, cuando están solapadas, están sobreexpuestas o están superpuestas, pues es difícil hacer un análisis cuantitativo. Entonces, ¿qué se hace? Aumentar platos teóricos. ¿Y cómo aumento los platos teóricos? Con una columna más grande y más ancha. Entonces yo cuando hago eso, que me permite separaciones más eficientes, con una mejor resolución, que ese es el que vamos a ver en la parte final de esta presentación. ¿Qué es la resolución? La resolución es un factor que me mide el grado de eficiencia en una separación entre dos componentes. ¿Cómo así? No es lo mismo tener, bueno, ahí tenemos la ecuación, pero no es lo mismo tener dos sustancias A y B, o sea, A y B son dos picos de dos compuestos distintos, un compuesto A y un compuesto B, que si fuera teórico lo podremos ver de esa forma, pero no. En el cromatograma real se ve una sola señal. ¿Por qué? Porque las señales están sobreexpuestas. Entonces, la resolución que me dice, ¿qué tan viable o qué tan eficiente es la columna para resolver ese tipo de problemas? Cuando trabajamos con muestras hechas en el laboratorio, pues vaya y venga. Las resoluciones son muy buenas. Pero, por ejemplo, cuando es una muestra real, de una muestra biológica, de una muestra de un ser vivo, de una muestra de un microorganismo, estos son problemas que se ven de manera frecuente. Entonces, nosotros qué tenemos que mirar? Mirar qué columna y mirar qué solvente y qué técnica es la apropiada para separar estos compuestos. A y B son muy cercanos y cuando uno ve el cromatograma ve una banda muy ancha. Entonces, ¿qué hacemos? Mejorar la resolución. Cuando mejoramos las resoluciones, cuando cambiamos de columna, principalmente. Entonces, cuando ya tenemos una resolución mejor, o sea, una columna que resuelve mejor esas compatibilidades, podemos ya tener dos señales y por consiguiente ya podemos saber que hay un compuesto A y un compuesto B. En el primer caso, pues solo teníamos una banda muy ancha y no sabíamos si era un compuesto o dos compuestos. En cambio, cuando nosotros tenemos una mejor columna con una mejor resolución, vamos a poder separar esos dos componentes. ¿Cómo hallo la resolución? Va a ser igual al tiempo de retención de B menos el tiempo de retención de A sobre el promedio del ancho de banda de A y de B. Y el número entre más grande tendrá una mejor resolución. ¿Listo? No siendo más, pues en una próxima entrega de los videos vamos a ver ejercicios acerca de lo que es el tiempo de retención, cómo se resuelve una gráfica y además cómo interpretar los cromatogramas. No siendo más, muchas gracias por su atención.